donde temprano se oculta el sol. Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor. Ahí me pasé los años, allí encontré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón que te das para nunca volver, no le digas adiós. Y alumbraré con color el ranchito que fue de mi vida ilusión. El ganado con una mano de fuera y otra puesto de dorado, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. Lucia, Juanjo, Lucia, ¿cómo es? Para no se castigó ni que me... Floriana. Vamos a iniciar con las firmas primero y después haremos la lectura del matrimonio. Les pido por favor se acerquen los testigos de la novia.
para darle seriedad a la ceremonia. Los novios se pueden parar, verse de frente, de la silla, tomarse la mano derecha y verse de frente. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Siendo las 12:30 horas, vamos a declarar el matrimonio de los contrayentes con nombre de Rigoberto Regino de la Rosa, fecha de nacimiento 2 de mayo de 1999, edad 22 años, nacionalidad mexicano, lugar de nacimiento Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Contrayente, domicilio habitual conocido en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri. Nombre de la contrayente, Florina Miguel Rosendo. Floriana Miguel Rosendo. Fecha de nacimiento 26 de octubre de 1986, edad 35 años, nacionalidad mexicana, lugar de nacimiento Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Domicilio habitual, domicilio conocido en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Ocupación artesana. Padres del contrayente, Federico Regino, ya no me dio el otro apellido. Martínez. Nacionalidad mexicano, con domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Ocupación artesano. Nombre de la mamá del contrayente, Cirila de la Rosa de Jesús, nacionalidad mexicana, con domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Ocupación artesano. Padres de la contrayente, Calixto Miguel de la Rosa, nacionalidad mexicano, con domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Ocupación artesano. Madre de la contrayente, Celsa Rosendo de la Cruz, nacionalidad mexicana, con domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México, y su ocupación es artesanas. Los testigos del contrayente es Refugio Claudio de la Cruz, nacionalidad mexicano, con edad de 60 años. Domicilio conocido en Amayaltepec, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. Segundo testigo, Rufino Claudio de la Cruz, nacionalidad mexicano, con una edad de 49 años, con domicilio conocido en Amayaltepec, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. Nombres de los testigos de la contrayente, Isaac Montes Lorenzo, nacionalidad mexicana, con edad de 56 años, con domicilio en Amayaltepec, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. No, a taxista como que artesano. Bueno, está bien. Todos son artesanos. Se cambió el tiro. Bueno, ahorita le cambiamos. No es cierto. Está bien, no bien. Nombre del segundo testigo de la contrayente, Venancio Miguel Regino, nacionalidad mexicano, edad 50 años, con domicilio en Amayaltepec, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. Esta es la lectura que se les da de los testigos y los parientes que están construyendo este enlace matrimonial. Daremos la segunda lectura. En nombre del H Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo,
y en nombre de la Oficialía del Registro Civil 01 del municipio de Eduardo Neri, que preside el licenciado José Luis Bravo Sales, y en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley del número 495 del Registro Civil y la Sociedad, que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos por igual que la ley les otorga y las obligaciones que impone. Manifiesto que el matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores de un matrimonio son el respeto, paciencia, honestidad. El Estado reconoce que en la familia, el grupo primario fundamental, el sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos a través de toda la vida. La armonía de la pareja depende del entendimiento y comprensión, donde ambos se procuren respeto, igualdad, paciencia, honestidad, comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior, lo expuesto en mi carácter de oficial del Registro Civil, en nombre de la ley y la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Muchísimas felicidades. Gracias. Apenas empieza. Es que no llega el testigo.
De donde andaba, se me concedió volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada amanecer. Pareces amapolita cortada amanecer. Bueno, más arriba.
Viendo para allá, allí, tus papás, Mi papá. nada más, ¿no? Aquí el otro. A ver, papá, aunque ya han compartido sus vidas, ya han caminado juntos, dígale unas palabritas, entrégalo. Aquí en la puerta de la iglesia, dígale. Digo, te entrego a mi hija. Compadre, ¿tú es de la roca? Sí, dándome. Una foto. Viva roca también. Ahí, pues. ¿Ya? Bueno, ustedes también entreguen a su hija, a la muchacha, díganle. Y Compromiso, ¿qué pasó? Hoy también. Acho que eu acho que até uma central de noite eu estou mais estou estudar o nosso lugar também ya hemos dos clases acá. Agradecele al suegro. Pero, claro, tienes que ponerle. No lo gasté. Y no, pues, viva roca también. Viva roca también. Mira. Bueno, ¿ya? Ya. Por el lado derecho, ubícate. El lado derecho, ¿cuál es tu derecha? Está zurdo, ¿verdad? Derecho. Bueno, agárrale así. Ándale. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También vamos a bautizar. Sí. Vamos. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como un riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Ofréceselos a la Virgen y dáselos descargando. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar a esta pareja que se van a unir en santo matrimonio. Paraditos todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, estén con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la gracia y la bendición para estos hermanos. Todos juntos decimos: yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento,
palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Rigoberto, Requino y Floriana Miguel, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad, el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito, por favor. Rigoberto, Floriana, es un día muy bonito, especial en el caminar de sus vidas. Ya han caminado ustedes un poquito, saben las obligaciones, saben el compromiso que se tiene al estar ya unidos, ahora ya con la bendición de Dios. Bienvenidos pues cada uno de ustedes, y esta fecha, como yo siempre les estoy recordando, que no solamente se quede inscrito en una hoja, en un papel, ni en un video, sino que se grabe aquí en la cabeza y aquí en el corazón, que este día 9 ustedes vinieron a la casa de Dios a recibir la bendición y a reconocerlos, la comunidad, delante de Dios como marido y mujer. Sabemos, Rigoberto, que el compromiso, el deber es grande,
pero con la ayuda de Dios siempre saldrás adelante. Hoy en la vida ordinaria sabemos que pues muchos de nosotros no queremos trabajar, y por eso de ahí la ruina de los matrimonios, porque sabemos que, por ejemplo, aquí Floriana se come 10 tortillas al almuerzo, 10 en la comida y 10 en la cena, son más de 1 kilo. Imagínate nada más. Ahora que te comas otro kilo tú, 2 kilos. ¿Cuánto? Hay que comprar la tortilla. Y si no trabajas, ¿quién va a comprar la tortilla? Y por eso, vete y yo me voy y va, pleito, y cada quien por su lado. Y así no, chambeando por la señal de la Santa Cruz, vamos a ganar el peso, vamos a ganar el pan de cada día, vamos a traer el sustento para la familia, para tu hijo ahora que come, que va a tener necesidades, ropitas, zapatitos, comida, juguete, pan, refresco, y hay que pararle, porque son muchos deberes que tiene el esposo, pero también el deber de la esposa, ¿verdad? A ver que te diga aquí la madrina, ¿cuántos quehacer haces en el día? ¿Verdad? Sin contar, son muchos. A ver el padrino, ¿cuánto traes al día aquí para la cigua? Y ¿verdad? Ni modo, hay que chambearle. Y así es en la vida ordinaria. Por eso, cada uno de ustedes no se olvide de sus obligaciones. Joven, por la señal de la Santa Cruz, y a cambiar al niño, a llevarlo a la escuela, si todavía no va, pero ya sabes que vienes y hay que mover el plato, hay que mover la cuchara, y hay que preparar la comida, y al ratito lavar la ropa, y hay que hablar así, porque esas son cuestiones que nos toca aquí hacer en este medio donde vivimos. Porque si tú tuvieras mucho billete, decir, ahí lo va a hacer la sirvienta, la que me ayuda, yo nomás me voy a sentar, tráeme el jugo, tráeme la tortilla, ahí nos vemos al rato, no sabes si se lava el plato. ¿Por qué? Porque tienes a alguien que te ayuda. Pero no es así aquí en nuestro medio. Aquí la señora hace todo eso: planchar, lavar, hacer aseo, ir por la comida, hacer la comida, y en fin, tantos detalles como matrimonio. Quiéranse. Pablo dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no debe ser grosero, por eso no se deben golpear, no debe ser grosero. Ante todo, dice, el amor perdona, disculpa sin límites. Eso deben tenerlo en su cabeza, y siempre antes de que se meta el sol, decir, viejito, pues me enojé contigo, perdóname. Y lo mismo tú, Floriana, perdóname, me enojé contigo, pero tú sabes que nos amamos, nos queremos, la vida sigue, compromiso sigue, y adelante siempre como pareja, marido y mujer. Que Dios los bendiga, pues, sean felices, busquen la felicidad, luchen por su matrimonio, y siempre buscando el bien para los dos, y buscando el bien para su pequeño o pequeña, que es hijo o hija. Hijo, pues bueno, luchan por él. Solamente ustedes de pie. Rigoberto y Floriana, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, están sus invitados, sus amigos, su familia. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Estoy dispuesto. ¿Se sienten felices, contentos con ese hijo que Dios les regaló? Sí. Sí. Cuídenlo mucho. Así pues, ya que quieren establecer la alianza santa del matrimonio,
Unan sus manos como quien saluda. Y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Pégate el micrófono. No te prendiste tampoco. ¿No te lo prendiste? ¿Consentimiento? Yo, Rigoberto Regino, te acepto a ti, Floriana Miguel Rosendo, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Floriana Miguel Rosendo, te acepto a ti, Rigoberto Regino de la Rosa, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Así agarrando. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Anillos, arras y lazo. El Señor bendiga estos anillos, estas arras, este lazo, que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dale el anillo de ella a él. De que siempre se entiende. Rigoberto Regino recibe este anillo. Amén. Las arras, Señor. Las arras. Pongan sus manos. Colócaselos al tejado. Allí abajo. Dile su nombre. Comprendo de la bendición de Dios, del cuidado que tendré necesario en nuestro hogar. Dile su nombre a él. Rigoberto Regino de la Rosa. Yo la recibo como prenda la bendición de Dios y en señal que vamos a compartir. Amén. Hacemos el María. De rodillas. Dale la vela al tejado. Por aquí del otro lado. El tejado. Ponle la Biblia en el centro. Bien. Paraditos todos. Aplauso fuerte para esta pareja, marido y mujer. Vamos a decir ahora: te rogamos, óyenos. Para que Rigoberto y Floriana, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse mutuamente en su matrimonio. Pedimos también la gracia y la bendición para sus padrinos Daniel y Lucero. Oremos. Por los papás de Rigoberto, papá de Floriana, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones
y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos Rigoberto y Floriana, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el estudio del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el signo inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Porque grande es Él. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Porque grande es Él. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Porque grande es Él. Porque grande es Él. de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos su Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos. Especialmente pedimos la gracia y la bendición para Rigoberto, para Floriana, sus papás de cada uno de ellos, padrinos Daniel, Lucero, así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agarra la velita con tu ahijada, así hacia arriba. Ahora tú con tu ahijado, hacia arriba. Agárrense de la mano, así, poco arriba. Así. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tu voluntad En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padrinos, nuevos esposos, esa luz que tienen en sus manos significa la fe. Este camino que se ha iluminado por Dios, que siempre sepan hacer el bien. Agarra la vela, padrino, madrina. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, a mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense ese saludo de paz en Cristo Jesús. Dense ese saludo de paz.
Cristo está con nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, Yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Todos de pie, ustedes de rodilla, en breve terminamos. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Rigoberto y a Floriana, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios los acompañe, descienda. Nos persignamos todos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Apaga las velas, retírales el lazo. Y aplauso fuerte para la joven, para los jóvenes, matrimonio. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su pequeño, papás? ¿Qué piden a la iglesia en este momento para su hijo? Ustedes, papás, que piden el bautismo para su pequeño, deben darse cuenta de que contraen la obligación. El niño no sabe ahora, pero ustedes tienen la obligación de enseñarle la fe, de enseñarle el camino de Dios. Padrinos están dispuestos a ayudar al ahijadito, a los compadres,
para que el niño, su ahijado, conozca a Dios. Con este dedo gordo, madrina, le vas a poner, primero le vas a decir su nombre y luego el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es su nombre. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, padrino. Ahora, mamá. Ahora, papá. Ahora todos vamos a cantar a Dios diciéndole: te rogamos, óyenos. Fuertecito, pues vamos a hablar, porque si no les voy a ordenar que no les den de comer, o quizá no cantan porque no han comido. ¿Qué pasó? Son muchos. Que por el bautismo y la confirmación los hagas discípulos fieles y testigos de tu evangelio. Te rogamos, óyenos. Que después de una vida santa los lleves a gozar de tu presencia. Que los papás y padrinos sean para el niño ejemplos vivos de fe. Que conserves siempre en tu amor a sus familiares. Que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Ahora vamos a decir: ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, la Virgen Santísima de Guadalupe, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que lo libres del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, lo lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Descúbrale el pechito. Dígale su nombre, por favor. Recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, padrinos, papás. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva al ahijado que ustedes, papás, padrinos, presentan a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Nuevamente pregunto a todos, especialmente papás, padrinos: ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo? ¿En la Santísima Virgen, nuestra patrona? ¿En el Espíritu Santo? ¿En la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Esta es la fe de la iglesia en la cual el niño, el ahijado, su hijo, va a pasar a formar parte de nuestra iglesia. Cae de su cabeza en tu mano. Y ahora tú pues. Díganle su nombre otra vez completo. Digan, yo te bautizo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahí está la cuello. Sécame y endereza. Aquí vamos a echarle el cero, padrino. Papás, padrinos, el bautismo proclama y realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo, adulto. Esa imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha librado del pecado y le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, lo unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Diga con poner su nombre en los cuatro para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. Tomen la velita los cuatro. Vamos a decir ahora, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padrinos, papás, esa luz significa la fe, la gracia que le dan ahora a su hijadito, que ya no va a andar en la oscuridad. Se le ha borrado el pecado que nosotros llamamos pecado original. Apaga la velita ya. El Señor esté con cada uno de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso los acompañe. Persínense del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dale la bendición grande. Ahora, padrino. Ahora, papá. Mamá.
Tiene una, pero una está desocupada.